Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a abordar un tema que me han estado solicitando mucho, a pesar de que tiene algunos días nada más. Me lo han estado pidiendo mucho porque, bueno, saben que he sido integrante de diferentes universidades y sobre todo mi formación principal ha sido precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México y me están pidiendo precisamente que, bueno, qué impresiones me está causando estas declaraciones, estas afirmaciones que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, creo que merece un momento de reflexión, creo que hay que hacer algunas separaciones, hay que hacer algunas precisiones para no dejarnos llevar por estos encabezados sensacionalistas de los diarios que pues nada más buscan los clics, ¿no? Y justificarse un poco ante los patrocinadores. Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente, ya saben ustedes, desde el punto de vista lo más neutral que sea posible. www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal en donde van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido. Yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. Por lo pronto, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues empezando porque el tema no es nuevo, en realidad ya se tenía algún tiempo manejando esta idea de que a lo mejor Andrés Manuel estaba en contra de las universidades a propósito de estos movimientos que se hicieron para revisar el presupuesto. No sé si ustedes se acuerdan. Quienes son mis antiguos seguidores, pues yo creo que sí se acuerdan. Quienes no, bueno, los invito a que le den un scroll al playlist. Ahí van a encontrar en este mismo canal una cápsula, bueno, un par de cápsulas que se relacionan precisamente con el tema del presupuesto a las universidades, ¿no? Estaba yo precisamente tocando ese tema. Y me parece que no ha cambiado demasiado. Fíjense que cuando Andrés Manuel menciona este tipo de situaciones, merece la pena tratar de ser lo más neutral que sea uno, bueno, que se sea posible en general. Fíjense que estas afirmaciones sobre la universidad, y no solamente sobre la UNAM, sino sobre diversas universidades públicas, obedece mucho a ciertas cuestiones que creo que uno debería de tener siempre en cuenta. En realidad, todas las universidades públicas están influidas por el gobierno o por los gobiernos estatales, ya sea el federal o los estatales, pero siempre han estado influidas. No sé de qué se escandalizan o por qué todo el mundo se empieza a rasgar las vestiduras. Por ahí llegué a leer un artículo, creo que no sé si es del Universal o de dónde es, en donde se habla de un caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde se está diciendo que hay intervención de Ricardo Monreal y que no sé qué. A mí me parece que están muy sobradas este tipo de comparativos. Me parece que hay una situación en donde en realidad hay más un ataque detrás de todo que una verdad. Yo, como se los dije desde aquella ocasión con el tema de los presupuestos, si Andrés Manuel tuviera la intención de intervenir a las universidades, ya lo hubiera hecho. Y como les he dicho, también uno de los peores errores que se puede tener es precisamente querer intervenir algo de frente. Las cosas se van haciendo poco a poco y en este momento les explico cómo y por qué. La UNAM, por ejemplo, para citar en el ejemplo principal en este caso, pues la UNAM siempre ha estado influenciada por políticos desde su fundación allá en la ciudad universitaria y luego los satélites, Acatlán, Aragón, etcétera, etcétera. Siempre ha habido esa mano por ahí. Digo, no sé si ya se les olvidó que muchos de los secretarios de Estado pues han sido egresados de la UNAM y han sido presidentes también, y pues muchos de ellos han tenido puestos como rectores de la universidad y luego han sido secretarios de Estado. Ahí está el grupo de los médicos con Juan Ramón de la Fuente, con el doctor José Narro, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Y además hay que recordar en dónde han estado estos médicos, pues
pues, han estado en el PRI. Y esto ha sido de observancia en toda la universidad. Nadie me puede decir que ninguna facultad ha tenido influencia del PRI, porque todas las unidades de la UNAM tienen influencia fuerte del PRI, y a la fecha muchos de los funcionarios, de los funcionarios tanto en las facultades como institutos de investigación, así como en la rectoría, pues muchos de ellos obviamente tienen esas filiaciones políticas. Habrá quienes apoyen a Morena, como el doctor John Mill Ackerman Rose, del que también hemos platicado aquí, que por cierto, bueno, pues si Andrés Manuel hubiera querido hacer algo, pues ya lo hubiera mandado como su alfil en la UNAM, y no ha sido el caso. Pero ahí está mi cápsula en donde menciono que el titular dice Ackerman será el nuevo rector de la UNAM, para quien guste revisarlo. Y digo, ha habido muchas situaciones en las que ha existido la posibilidad de hacerlo, pero Andrés Manuel no lo ha hecho, y me parece muy acertado sus decisiones. Me parece que el no intervenir ha sido muy inteligente, pero ahora pues se corre el rumor de que por estas declaraciones significa que ya va a intervenir a la UNAM y que ya va a intervenir todo. Miren, las universidades, insisto, siempre han sido intervenidas por el gobierno federal. Ahí está el caso, por ejemplo, del Politécnico, que también yo soy por ahí estudiante, ¿no? O fui estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Y bueno, pues tuve compañeros que me llegaron a platicar lo que ocurría en los famosos colegios estos de bachillerato del Politécnico, en los CECITS, en donde llegaban camiones de grupos priistas de la Ciudad de México e iban a reclutar muchachos y se metían a las clases y le decía al profesor, con permiso venimos por los muchachos, algunos ni con permiso, y agarraban a todos los muchachos y los trepaban a los camiones, y con eso se los llevaban a las manifestaciones, mítines, etcétera. Entonces, yo no sé de qué se escandalizan, ¿no? Siempre ha habido ese tipo de intervenciones. La UNAM, bueno, ha sido más plural, pero pues, si uno observa la planta docente, pues ahí están los ejemplos. Por ejemplo, estamos viendo a don Emilio Rabasa hablando de que sí hay constitucionalidad en la UNAM. Nada más que pues todos nos acordamos, tecleamos, digo, quienes no se acuerden, pues que lo tecleen. Emilio Rabasa y todos los Rabasa, pues han sido priistas, han sido personas que se han apoyado en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues es obvio que hagan este tipo de declaraciones así nada más al bote pronto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cada vez que escuchamos una declaración, veamos quién la está diciendo y cómo la está diciendo, para después teclear por ahí el nombre, revisar sus antecedentes y ver por dónde va el asunto. Yo creo que eso es lo más importante antes de tomar partido por algo, antes de tomar una decisión, antes de dejarnos llevar por las pasiones, que yo creo que eso es lo más importante. Yo les mencionaba pues esta situación de la intervención. Bueno, siempre ha habido esta intervención, pero en Andrés Manuel nunca la he visto porque siempre ha sido más prudente, siempre ha cuidado mucho esa situación. Yo les recuerdo, Andrés Manuel es egresado de la UNAM, él estudió ciencia política, con todas las dificultades que tuvo en su momento y todas las críticas que le han hecho, pero él es egresado de la UNAM y él conoce la UNAM, él visitó varias veces la UNAM, incluso él sabe que ha tenido apoyo de la comunidad universitaria, no nada más de la UNAM, sino de diversas universidades. Si no, ahí están las cápsulas que subí a propósito de las encuestas, en donde estoy hablando que los universitarios han apoyado a Andrés Manuel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones al vapor de estos pseudoanalistas políticos que en realidad no saben nada, que más bien son como golpeadores. Ya les decía yo en cápsulas anteriores que se parecen a estos periodistas como Carlos Loret de Mola o Trujillo Matamoros, ¿no? Que están como estos reporteros de antaño, ¿no? En donde mandaban periodicazos para que les hiciera caso el gobierno, y ya decía Porfirio Díaz, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, decía que a ese pollo quiere su maíz, ¿no? Entonces así están muchos, ¿no? En realidad no es un análisis serio, sino que están buscando alguna conveniencia. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Andrés Manuel, al contrario, ha generado nuevas universidades. Creó primero la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual también conozco, he sido alumno de la carrera de Ciencia Política también. Entonces, si la intención fuera intervenir, pues ¿para qué creas más universidades? Pues hay que controlar lo que tienes, ¿para qué generas más? Ahí están las nuevas universidades Benito Juárez también. Entonces,
Aquí, ¿cuál es el detalle? O cómo puedo yo a ustedes demostrarles lo que les estoy diciendo. Muy simple, en cápsulas anteriores lo he dicho para quien guste revisarlo en este mismo canal y se lo recuerdo ahora. Muchos de los funcionarios que están ahí no son egresados de la universidad ni de ninguna unidad. Son personas que vienen de universidades privadas y muchos de ellos son parientes o son amigos o son conocidos de funcionarios de la universidad. Entonces, todas estas personas que están entrando a la universidad a dirigir institutos, a dirigir diversas unidades de la universidad y en ciertos puestos estratégicos de la rectoría, pues son personas que son colocadas ahí estratégicamente, nada más que pues nadie ha dicho nada, pero en realidad la universidad ha sido invadida desde siempre, y una vez que se ha intentado modificar planes de estudio, y esto ya tiene, pues señores, tiene más de 20 años, por ahí se acordarán de la huelga del 99, de la cual ya también hemos platicado en este canal. Entonces, y siempre ha habido esa intención de hacer una intervención en nuestra universidad, y pues muchos no se han dado cuenta que incluso cuando han venido las reformas en los planes de estudio, ahí se ve la mano de la gente que quiere intervenir en la universidad y en las universidades públicas en general. Ya no continué con el tema, pero desde aquel entonces, desde que antes que Andrés Manuel estuviera en campaña, yo les dije que estaba existiendo una intervención muy delicada en las diferentes universidades públicas y que eso estaba beneficiando a universidades privadas. Nada más que creo que a nadie le interesó el tema y por eso no le di seguimiento. Pero en realidad siempre ha habido la intención de intervenir, y una de las principales maneras de intervenir en una universidad es modificando sus planes de estudio, de tal manera pues de que los planes de estudio de las universidades privadas están subiendo en calidad y en las universidades públicas está deteniendo un poco. Entonces hay una doble estrategia. En algunos planes de estudio, si ustedes gustan, más adelante lo podemos platicar, se suscriben, me dejan sus comentarios y con todo gusto lo vemos. Los planes de estudio lo que están haciendo en algunos casos es reducir la calidad de los planes de estudio en aras de supuestamente ayudar a los jóvenes a que puedan egresar, ¿no? Por ejemplo. Y en otros casos han aumentado el número de materias que tampoco ha sido de gran calidad. Ahí tenemos el caso, lo que yo he vivido, para que no nos metamos en otras cosas, y son cosas que me constan. Por ejemplo, el plan de estudios en la Facultad de Derecho, el que a mí me tocó, cuando la carrera cambió en el año 94, 93, 94, cambió el plan de estudios en donde ya no eran 4 años, sino 5 años para concluir la carrera. Ahí vemos una modificación en el plan de estudios. Tenía 76 materias con 2 cursos de cómputo y un curso de inglés, de idioma, y con eso se conformaba pues ese plan de estudios en donde se saturaba a todos los alumnos cursando 7 u 8 materias dependiendo del plan del semestre, pues. Entonces eso en otras universidades no es concebible. Normalmente hay 5 materias, o 6, en algunos casos incluso hasta he llegado a ver 4 materias, ¿no? Entonces, pues para muchos es una locura estar llevando 7 u 8 materias porque es muy pesado. Entonces, lo que uno está viendo ahí es si realmente es necesario llevar 7 u 8 materias. A mí me tocó, yo las cursé con mucho gusto, incluso les puedo presumir que registré 9 materias por semestre cuando pude, porque a mí la carrera me gustó mucho y el plan de estudios permitía cursar hasta 9 materias, e incluso me di el lujo en los últimos semestres de llevar 10 materias, aunque la 10ª no estuviera inscrita, por el gusto, pues, porque eso es lo que a mí me agradaba, ¿no? Entonces, para muchos compañeros eso fue muy complicado, y si eso le agregan que nos tocó en aquella época la situación de la huelga, pues muchos dejaron los estudios de la UNAM porque era muy pesado ya. Entonces, yo no sé cuál es la idea, si realmente de tener profesionistas bien preparados o simplemente los saturan de materias, como está ocurriendo también en la UAM, que a mí me tocó cuando yo salía de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. En mi carrera me tocó que en administración, o para quienes saben que también soy licenciado en administración,
cambió el plan de estudios. Entonces, las materias que uno llevaba, que eran 4 o 5, dependiendo del trimestre, se convirtieron en 5 o 6, dependiendo de qué trimestre vas. Y entonces resulta que te llenan de materias, incluso de materias que no son de la carrera, sino son materias que debes de cursar de otras carreras e incluso de otras divisiones. Por ejemplo, uno que egresa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, pues bueno, tiene ese detalle que tiene que cursar materias de la división de ciencias básicas o de ya sea de ingeniería o de ciencias biológicas y de la salud. Entonces, uno no sabe si con esas modificaciones realmente están pensando en el beneficio del alumno. En fin, que son muchas historias que les puedo platicar. Para quien guste suscribirse o hacerme comentarios, hacemos cápsulas específicas de eso. Entonces, ahí es en donde se puede ver cómo hay mano negra metiendo mano a los planes de estudio, si realmente son buenos, si realmente cumplen con las medidas pedagógicas que deberían de tener los profesores, realmente cumplen con los requisitos de formación para poder impartir esas clases, porque hay gente que sabe mucho, hay profesores que saben mucho, pero la clase de plano no dan una. Entonces, creo que ahí es en donde se tendría que observar. A mí me parece muy sobrado decir que Andrés Manuel quiere intervenir las universidades. Simplemente está llamando la atención a propósito de esto del CONACYT y de otras situaciones, en donde en realidad no es la universidad el tema, sino los integrantes. A mí me parece que a lo mejor a Andrés Manuel le hace falta especificar que no está hablando de toda la universidad, sino de integrantes que están haciendo de las suyas. Hablando precisamente del CONACYT, ya ven ustedes esta situación que ocurrió, pero para muestra un botón, uno de los investigadores que está siendo investigado precisamente por la fiscalía es hermano, por ejemplo, de la periodista Adela Micha Saga. Por ahí tiene su programa que precisamente se llama La Saga. Entonces, este señor, pues obviamente, y junto con su hermana, pues están acostumbrados a convivir en ciertos círculos, que obviamente son ciertos círculos conservadores, como los llama Andrés Manuel, y obviamente es gente que no quiere a Andrés Manuel. Entonces, obviamente, están alentados, están impulsados por grupos de interés que son los que y los impulsan muy cobardemente, porque los verdaderos autores de esos movimientos están atrás y no dan la cara. Entonces ponen a los investigadores enfrente para que critiquen las decisiones que se toman, en este caso en la situación con Alejandro Gertz Manero, y entonces se hace un escándalo. Digo, Alejandro Gertz Manero no es el único que se está beneficiando del padrón de CONACYT, si no, revisen con calma el padrón de CONACYT. Hay mucha gente que es aviadora, e incluso en años anteriores, no ahorita, pero en años anteriores, ha habido gente malandrina inscrita en el padrón de CONACYT. Y que no me digan que no, que hasta gente delincuente ha estado ahí inscrita en el padrón de CONACYT, sí. Por eso en mis cápsulas en las que he hablado del CONACYT, ahí les platico con más calma de qué va esto. Entonces, ahora sí se escandalizan, no se escandalizaron antes, pero ahora sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, tengamos mucho cuidado, tenemos que ver qué hay detrás de cada cosa para poderle encontrar la explicación a muchas situaciones, y tengamos mucho cuidado en donde leemos, en donde escuchamos, en donde vemos las noticias, porque eso desvía la atención. En realidad, para poder invadir una universidad, como ya les estoy diciendo, no se hace de frente. Ya se hace desde los planes de estudio, se hace desde los elementos, a quién se le da un puesto, a quién se le da una jefatura, a quién se le da una dirección, ¿no? Entonces, por ahí es por atrás, no es de frente. Entonces, mucho ojo con eso, fíjense, revisen quiénes son los profesores, quiénes son los que andan dirigiendo y tomando decisiones, si son ellos los que realmente están haciendo la toma de las universidades, y hay que ver quién está detrás de ellos. Entonces, mucho cuidado con eso. No, Andrés Manuel no va por ahí, simplemente está llamando la atención, y si hay que jalar orejas, pues las va a jalar, pero normalmente Andrés Manuel no hace eso, simplemente deja que su equipo de trabajo tome las decisiones y vea qué es lo que se puede, lo que no se puede, y que ahora sí que deja un pasar y deja un hacer, digamos, a discreción de su equipo de trabajo.
Es mi opinión, es mi forma de ver las cosas, es lo que yo he vivido, como lo saben mis seguidores, pues he estado en diversas universidades, conozco sobre esa situación, sobre la Autónoma de la Ciudad de México, el Politécnico, la UNAM, la UAM, estuve también por ahí de visita en la Pedagógica Nacional, en la UACM, etcétera. O sea, sí tengo por ahí conocimiento sobre estas cuestiones, he escuchado pláticas, cuando dice Andrés Manuel, por ejemplo, del tema de la Facultad de Economía, que había mucho salinista. Bueno, pues cuando yo llegué a ir a las conferencias que daban en la Facultad de Economía, pues la verdad es que pues uno escuchaba en las charlas de pasillo, pues cómo es que los profesores estaban a favor o en contra de ciertos políticos y cuáles eran las nuevas políticas que se iban a implementar, las nuevas políticas económicas, la economía política, etcétera. Entonces sí sé de lo que les estoy hablando. No me puedo alargar más porque es una cápsula y ustedes me han pedido brevedad, pero si ustedes gustan y podemos seguir hablando de este tema o de algún tema en específico y lo ampliamos con todo gusto. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su muy valioso tiempo y como siempre, estamos en contacto.